Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros Pearson Webinars para profesores universitarios. Esta es la sesión 2 de Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Gracias a todos los que os habéis registrado y conectado nuevamente para participar en esta formación. Como sabéis, nuestra misión en Pearson es ayudar a las personas a progresar sus vidas a través del aprendizaje y para ello hemos creado estas sesiones introductorias y online sobre el uso de tecnologías y contaros también sobre nuevas técnicas y nuevas ideas para implementar en vuestras clases. Me complace presentaros a los ponentes de hoy. Cristóbal García es un docente apasionado y versado en la formación al profesorado. Ha desempeñado su labor como profesor abarcando distintos ámbitos y su experiencia como técnico docente en el proyecto Scholarium avalan que apueste por la potenciación pedagógica a través de las nuevas tecnologías en el aula. Buenas tardes, Cristóbal, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y Ángel González, su experiencia en consultoría educativa y la coordinación de gestión del cambio lo han llevado a coordinar al equipo de Scholarium, que es una iniciativa e-learning que busca evolucionar digitalmente los centros educativos de Extremadura. Un proyecto construido desde el diálogo entre centros, empresas educativas y la propia administración. Así que buenas tardes también, Ángel, y bienvenido. Hola, buenas. Así que bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción y una pequeña presentación a los ponentes, aunque en la web encontraréis más información sobre ellos, os dejo ya en sus manos y damos inicio a la sesión. Así que Cristóbal, Ángel, cuando queráis, adelante. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a esta sesión de formación para docentes universitarios. Muchas gracias a todos por asistir y gracias también, Jael, por la excelente presentación. Para Cristóbal y para mí, sin duda, es un honor, la verdad, ser parte de esta iniciativa de Pearson. Así que, sin más dilación, vamos a arrancar con los contenidos de hoy. Como ya ha introducido Jael, va a ser una sesión ligera y muy introductoria sobre una metodología de aprendizaje, sobre algo que todos los que ahora estáis conectados podréis aplicar incluso desde mañana mismo en vuestras clases. Es muy importante tener en cuenta que no van a ser opiniones académicas sobre la propia metodología las que vamos a exponer, sino que se basan más bien en la propia experiencia. De hecho, bueno, Cristóbal y yo hemos sido parte de diferentes equipos de gestión del cambio y estamos en permanente contacto con docentes y profesionales que utilizan esta y otras metodologías, o más bien que están evolucionando su modelo pedagógico, su modelo de clases, su modelo de trabajo, para utilizar las mismas. Estamos con ellos en el momento del cambio, de la evolución. Sirva esta sesión pues como un resumen de todo ese trabajo de campo y es un trabajo de campo que hemos resumido en los siguientes contenidos. Por un lado hablaremos de qué es el aprendizaje basado en proyectos, punto 2, por qué utilizarlo, cómo llevarlo a la práctica, herramientas para potenciarlo y finalmente una parte final muy importante de ruegos y preguntas. Y vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es empezar definiendo qué es esta metodología que hoy nos ocupa. Pues para iniciarnos del todo, lo mejor es ver de dónde viene y cuál es su evolución. Lo primero a tener en cuenta es que el aprendizaje basado en proyectos, aunque ahora suene muchísimo en todos los círculos educativos, es algo muy, muy antiguo. De hecho, para muchos autores, la forma de trabajo de las escuelas de arquitectura de Roma y París en el siglo XIX es su origen, o por lo menos el origen datado y escrito que tenemos. De un punto de vista más formal, tenemos a John Dewey, que es esa persona de semblante serio en blanco y negro de la fotografía, que es un filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, que allá por el año 1900, en aquel cambio de siglo, pues proponía aprender haciendo. Era su filosofía de trabajo y desarrolló muchísimo la misma, la idea de aprender haciendo. Además tuvo diferentes discípulos como Kilpatrick, que en 1918 pues desarrolló un método de trabajo por proyectos que Cristina Pelusca incluyó en su obra The Project Method de ese mismo año, de 1918. Además, decimos porque esto es una metodología en constante evolución, por lo que se ve siempre enriquecida por cualquier tipo de avance educativo. Los proyectos siempre suelen estar en cualquier labor educativa. Por eso pues, decimos que el aprendizaje basado en proyectos ha sido enriquecido con el constructivismo de Piaget, también con el aprendizaje social de Vygotsky o incluso con gente más cercana a nosotros como Cosío o Jiménez de los Ríos, que bueno, docentes que se van introduciendo y aportando.
Muchas y diferentes formas de llevar a cabo y mejorar esta metodología, una metodología que ha sobrevivido y sobrevivirá a lo largo del tiempo. Así es. Y al ser una metodología que se remonta tanto en el tiempo, ¿cómo sabemos si todo lo hecho ha sido una misma metodología o han sido varias? Bueno, pues hay diferentes interpretaciones al respecto. Siempre se han percibido a lo largo de los años una serie de acciones comunes. La primera es que es un concepto abierto. El ABP o aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica de programación que nos permite insertar elementos de varias de las llamadas metodologías activas. Es también un modelo flexible, porque existen muchos modelos y variantes del ABP, por lo que es muy difícil generar un concepto que nos unifique a todos. Y también decimos que se trata de aprender haciendo, que toda idea tiene como objetivo que el alumno aprenda desarrollando sus habilidades directamente. A su vez, todas estas tienen componentes fijos. Lo que es evidente es que todos los modelos o maneras de ejecutar el ABP tienen unos componentes que tienen que estar presentes. ¿Cuáles? Pues tiene que tener una resolución de una serie de retos o problemas. También tiene que tener la creación de un producto final. Y por último, que el aprendizaje surja del mundo real. Pues en base a estas ideas fijas, siempre dentro de toda metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues podemos presentar la siguiente definición. Esto viene a decir que el aprendizaje basado en proyectos o ABP pues se fundamenta en colocar al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, potenciando por igual el aprendizaje de conocimientos como la adquisición de habilidades y actitudes. Habilidades y actitudes pueden ser dos palabras muy potentes en esta definición y que la representan. Entonces, las tareas a llevar a cabo pues, se organizan en diferentes proyectos que el alumno pues, va a tener que ir realizando de forma colaborativa, desarrollando autonomía y responsabilidad, así como ser encargado de todas las tareas derivadas, planificar, estructurar el trabajo y elaborar un producto final. Con esta forma de desarrollar nuestra metodología pedagógica, pues la labor del docente se exponencia más en ser una guía y un apoyo de los alumnos a lo largo de todo el proceso, más allá de ser un mero transmisor de contenidos. En esta sesión vamos a exponer diferentes pautas para elaborar proyectos que permiten aplicar esta metodología, así como técnicas para potenciar esta nueva labor docente. Y de esta definición se desprenden una serie de elementos esenciales. El BIE, que es el Back Institute for Education, nos ofrece 7 elementos esenciales que nosotros consideramos muy apropiados para iniciarnos en el modelo. Y tenemos que tenerlos presentes y como referencia, ya que con estos 7 elementos y algunos consejos que os daremos, podemos plantearnos probar a incluirlo y a introducirlo en nuestra clase. Os mostramos los elementos de los que estamos hablando, a los que nos referimos, que son los siguientes. El primero, un reto o pregunta que desafía y estimula. Segundo, investigación en profundidad. Tercero, la autenticidad. Cuarto, decisiones de los alumnos. Quinto, reflexión. Sexto, crítica y revisión. Y por último, séptimo, muy importante, producto final público. Vamos a empezar con el primero, que sería el reto o la pregunta que desafía. El alumnado va a partir de aquí, de un reto que el profesor propone y que puede ser de muy diversa índole. Desde una noticia que esos días no deja de aparecer en los medios, hasta algo que el profesor ve en el temario que le interesa introducir, dudas que surgen de la propia clase, todas esas cosas nos sirven. El segundo será la investigación en profundidad. Para llegar a alcanzar un buen producto final, la investigación por parte de los alumnos tiene que ser obligatoriamente profunda y exhaustiva. Y tenemos que ser duros, entre comillas, aquí. Tiene que ser exhaustiva. ¿El rol del profe cuál va a ser? Pues va a guiar esta búsqueda, aunque es cierto que algunos profesores ofrecen un repositorio para que ellos investiguen. Tenemos la posibilidad de que ellos investiguen por su cuenta o darles facilidades. Eso está en vuestra elección. Tercer punto, autenticidad. Es muy simple este punto. Decimos que es auténtico cuando se centra en los intereses, en las expectativas, en el contexto de los alumnos, en sus conocimientos previos. Y eres tú como docente el que normalmente va a elegir el tema. Pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta estos elementos de los alumnos. Además, tenemos que guiar para que esta autenticidad sea novedosa, porque tenemos que llegar a un producto final que sea ingenioso y creativo.
El cuarto elemento esencial serían las decisiones de los alumnos. Para trabajar por proyectos hay que permitir que los alumnos tomen sus propias decisiones. De hecho, es que si esta metodología fomenta sobre todo la responsabilidad del alumno, es muy difícil que haya un nivel de responsabilidad y de compromiso si no se deja, digamos, aportar sus propias decisiones. Hay ocasiones incluso que es hasta conveniente dejar que fallen. Hay muchos profesores inmiscuidos en esta metodología que incluso parten del error como un elemento dinamizador del aprendizaje. Además, haciéndoles sentir que ellos, pues eso, son los verdaderos conductores del mismo. Tienen esa decisión y tienen esa responsabilidad. El elemento número 5 será reflexión. Para explicarlo nos volvemos a acordar de John Dewey y citamos una frase suya, que es que no aprendemos de la experiencia, sino reflexionando acerca de la experiencia. En base a eso fomentamos pues, un espíritu crítico y constructor de conocimiento. Muy importante también dedicar pues, una parte a la reflexión que se transforme también en una especie de autoevaluación. El alumno no solamente tiene que reflexionar o decidir, también tiene que pensar en lo que ha hecho. Y el sexto elemento esencial pues, sería la crítica y revisión. En este apartado pues, entrarán en juego las diferentes formas de evaluar. Desde una autoevaluación, como ya hemos comentado, que harán los propios alumnos como parte de su reflexión, hasta la heteroevaluación, pasando por la coevaluación. Toda evaluación es necesaria en un aprendizaje basado por proyectos. Cuanto más información se tenga, cuanto más feedback, mejor. De hecho, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y además se debe dejar un apartado de evaluación para que el alumno nos evalúe a nosotros como docentes. Y el último de ellos es el producto final público. Podemos decir que es la piedra angular del enfoque APP. No solo debe haber un producto final que va a dar sentido práctico al aprendizaje, sino que este debe ser mostrado a la clase. Y también es muy bueno que salga del aula y que se muestre más allá del aula. Con esto se suele conseguir un grado de implicación máximo, porque otros agentes, más allá del profesor o de los propios compañeros, van a valorar el trabajo. Bueno, tras conocer un poco los elementos esenciales que tiene un aprendizaje basado en proyectos, creo que es un buen momento para hacer una pequeña reflexión. Y esa reflexión se fundamenta en estas dos preguntas. La primera es que si vale todo en aprendizaje basado en proyectos. La verdad que cuando hablamos de que cuanta más evaluación mejor, cuanto más proyectos mejor, pero no vale todo. O sea, simplemente hacer un proyecto en clase no quiere decir que estemos trabajando por proyectos. Es muy importante que cojamos lo que es, por ejemplo, un curso académico, un cuatrimestre o al menos un espacio de tiempo que acotemos y que a través de los diferentes proyectos, alineado con la evaluación y alineado con los objetivos de aprendizaje, pues creemos proyectos acordes a esos objetivos que queramos alcanzar. No simplemente por hacer un proyecto estaríamos trabajando por proyectos. Y la segunda pregunta para reflexionar es la de profesor magistral o profesor de aprendizaje basado en proyectos. En base a nuestra experiencia, la verdad que no creemos justo ni beneficioso radicalizar el discurso entre un modelo o el otro, ¿no? Un profesor no va a ser mejor que otro simplemente por utilizar esta metodología o por no utilizarla. La verdad que los profesores lo que mejor sabéis hacer en vuestro día a día es enseñar, entonces pues nuestra idea es que esto simplemente sean nuevas ideas para que las que os encajen las podáis coger y aplicarlo a lo que ya mejor sabéis enseñar, que es enseñar. Además, más sabéis hacer, enseñar, perdón. La educación en mayúsculas, como vosotros sabéis, no es estática y está sujeta a cambios y mezclas metodológicas constantes. Por eso hemos utilizado, digamos, marcos teóricos muy generalizados para contrastar y ver diferencias. La finalidad de esta sesión es importante decirlo, que nunca vamos a menospreciar nada, sino simplemente ver las posibilidades que una metodología como esta nos puede ofrecer y que evidentemente pues nosotros seremos los que tendremos que aplicar como queramos, cuando queramos y de la forma que queramos. Y con esto ya nos estamos haciendo una idea del marco teórico del aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, a partir de aquí lo que vamos a hacer es avanzar presentando por qué sería positivo llevarlo a cabo. Pasamos de esta manera al por qué utilizar aprendizaje basado en proyectos. Una premisa básica es que más allá de esta metodología expuesta, lo primero que hemos de analizar es por qué cambiar, para qué vamos a cambiar. Es importante que todo cambio tenga detrás una motivación, la motivación al cambio, la motivación a cambiar como docentes en algunas facetas de nuestro día a día. No debe ser nunca un cambio radical, no debe ser desenchufar lo que hacemos y enchufar algo nuevo. Simplemente creemos en un modelo más de construcción de capas, poniendo ideas nuevas sobre lo que ya hacemos, una evolución. La sociedad actual a veces nos acostumbra a que estos cambios nos vienen de alguna forma impuestos
pero bueno, nosotros creemos más en un modelo que se base en la motivación. Si no tenéis razones para ese cambio, aquí os vamos a dar algunas de ellas. ¿Por qué cambiar? Sí, porque el cambio puede traer cosas muy buenas. Esta metodología puede ayudar a mejorar principalmente tres aspectos. Eh, Ir contra el fracaso escolar, incrementar la motivación y adaptarlo al sistema laboral. Empezamos con el fracaso escolar. El fracaso escolar es un problema que afecta a la educación en todos los niveles. Y según Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de abandono escolar más alta. Estamos hablando de que el 19% de los jóvenes entre 18 y 24 años abandona prematuramente el sistema educativo, completando como mucho la enseñanza secundaria obligatoria. Y también, según fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el abandono universitario se situaba en el 18% de los estudiantes hace 2 años. Además, si asumimos cifras del curso pasado, solo el 42% de los jóvenes entre 30 y 34 años habían completado con éxito sus estudios, lo que mejora la posición que comentábamos anteriormente de abandono escolar, pero no llega al 44% marcado por la Unión Europea como satisfactorio. Y también hay que decir que conocemos que utilizar ABP mejora estos resultados. Los profesores que utilizan ABP mejoran estos resultados. En resumen, los datos del fracaso escolar son complejos y llegan a ser difíciles de asumir. Y a su vez hay profesores que para luchar contra él utilizan aprendizaje basado en proyectos. ¿Decimos por ello que el aprendizaje basado en proyectos evita el fracaso escolar? No, no es que lo evite, pero sí es una herramienta más para luchar contra él. Y los datos que estamos viendo del fracaso escolar nos tienen que hacer probar cosas nuevas, como puede ser ABP. Otra razón que nos debe ayudar para tener motivos para este cambio es precisamente esa misma palabra, ¿no? El incremento de la motivación del alumnado. ¿Qué docente no quiere alumnos motivados? Pues la verdad que en diferentes estudios y análisis pues se demuestra que con el aprendizaje basado en proyectos la motivación del alumno crece, que ellos vayan creando su aprendizaje, guiados por supuesto por el profesor en mayor o menor medida, hace que vean un sentido más práctico a su trabajo y a su propio esfuerzo. Una motivación que incluso se convierte en un mayor compromiso. ¿Quién no quiere alumnos comprometidos? Ya que como ellos han dirigido su trabajo y tienen que presentar un producto final, suelen producir, digamos, este compromiso. Y después del incremento de la motivación pasamos a cómo ABP se adapta al sistema laboral. ¿Por qué decimos que se adapta? Porque es una enseñanza más adaptada a cada alumno, puesto que ellos van marcando de una manera más precisa su ritmo a través de sus áreas de interés, que, ojo, no tienen por qué desviarse del marco curricular de la asignatura. ¿Más adecuado al sistema laboral? Porque el alumno es responsable de su trabajo, pero también del resto del grupo, como pasará luego en su empresa, en la administración o donde vaya a trabajar. Y también es muy importante decir que aprenden competencialmente y transforman información en trabajo real. Es decir, que de alguna manera estaríamos alineando la forma de trabajar de la clase con la de la empresa o la administración o el lugar de su trabajo. Esos serían 3 motivos para propiciar ese cambio, pero bueno, que haya motivos como el fracaso escolar, el incremento de la motivación / compromiso del alumno y que lo que hagamos esté como más adaptado al sistema laboral, no quiere decir que eso ya nos dé toda la fuerza, ¿no? Siempre suele haber un miedo, una resistencia a enfrentarse a algo nuevo, al cambio como tal. Yo para contradecir un poco ese miedo y para evitar que se tenga y para que la gente tenga más fuerza de ir hacia adelante, me gusta siempre enseñar lo que es el modelo de ASCAR, que podéis ver en la presentación. Este modelo se publica en el año 1999 y tiene una idea clave, que es que el cambio organizacional exitoso depende de la capacidad para gestionar nuestro cambio individual. Es decir, cambios de abajo arriba, no de arriba abajo, como a veces, por desgracia, estamos un poco acostumbrados. Muchas veces, la verdad, que cuando hablamos de este tipo de metodologías, el mayor miedo que se suele tener es la cantidad de conocimientos que uno tiene que asumir para poder trabajar utilizando la misma. Pero si veis este modelo, nos marca 5 estadios para favorecer un cambio. Esos 5 estadios son la conciencia, el deseo, los conocimientos, la habilidad para adquirir capacidades y comportamientos y la consolidación y el refuerzo. Si os fijáis de los 5, solo hay uno, que es la K, ¿no? La letra K, referente a conocimientos, referente al estudio, referente a aprender cosas nuevas. El resto, básicamente, para poder cambiar,
Son ganas, deseo, buscar el camino para tal fin y consolidarlo. Sin duda, algo que me gusta y mucho de este modelo, y por eso siempre lo muestro en este tipo de sesiones de formación, es que pone una base científica a una reflexión que me parece más que acertada. Es la de querer es poder. Cualquiera de los que estáis ahora mismo conectados podéis dar este paso, que no os quede ninguna duda. Y si damos este paso, ya para aterrizar, ahora lo que haría falta para ser profesores ABP, o mejor dicho, para incluir ideas del aprendizaje basado en proyectos en nuestras clases, es pasar al siguiente punto de la presentación, que es cómo llevarlo a la práctica. Pues para llevarlo a la práctica únicamente tenemos que seguir una serie de pasos que con el tiempo pues iremos automatizando y pudiendo pulir con respecto a nuestras necesidades y por supuesto la de nuestros alumnos, porque como decíamos, el ABP, a pesar de estar en constante evolución, tiene unos elementos ineludibles que siempre tienen que estar. Lo mismo ocurre con la forma pues, de llevarlo a la práctica. ¿De dónde partimos? Pues el sitio de partida pues, son esos 10 pasos que podéis ver en pantalla. Algunos docentes a menudo pues, cambian el orden o no los consideran relevantes. Lo comentaba antes Cristóbal al principio, esto es un modelo flexible. Pero bueno, digamos que estos 10 siempre son los más seguidos y más eficientes en líneas generales y pues son los que nosotros aquí presentamos. Como podéis observar, estos 10 puntos eran como los elementos esenciales que comentábamos antes en la propia definición, en lo que es el ABP. Digamos que esto es como una aplicación más práctica a nivel de pasos de esos elementos esenciales. Así que bueno, es lo que de alguna forma aquí hemos desgranado. Bien, pues como veis, las dos primeras etapas serían las de preparación, en las que el docente organiza cómo va a ser la experiencia ABP. Estas son, primero, seleccionar el tema. Aquí es muy recurrente que sea un tema de actualidad, de alguna duda que surja en clase o simplemente una inspiración que te llega, porque ya veréis que si empezáis a utilizar esta metodología ABP, vais a encontrar potenciales proyectos por todos lados, en la calle, en casa, con los amigos, dentro del aula, en todos lados. Y todos estos se van a convertir en temas que queréis que trabajen los alumnos. También es opcional estar abierto a ideas que los alumnos propongan, pero tú tienes que filtrarlas y prepararlas. En un principio, lo mejor es que tú mismo elijas el tema. Este primer punto conlleva también que pienses una pregunta guía que vas a lanzar a tu alumnado. Recordamos que el primer paso del proyecto desde la perspectiva del alumno es recibir un reto o una pregunta guía. Esta puede ser del tipo, ¿cómo regularías el tráfico en el centro de Madrid? Que es, como veis, una pregunta muy abierta, que puede despertar interés del alumnado en temas, por ejemplo, medioambientales o de elementos de la propia regulación si están estudiando una ingeniería de caminos. Ellos ya van pensando qué investigar, qué estrategias van a seguir cuando reciben esa pregunta guía. El segundo punto va a ser la formación de los equipos. Se suele decir que la diversidad siempre suma, así que podéis probar a crear equipos de trabajo de 3, 4 alumnos, es decir, que ellos al principio no van a elegir a sus compañeros, son los docentes los que eligen los grupos. Sí que es verdad que hay docentes que cuando tienen problemas en los grupos acaban cambiándolos o dejan que en el siguiente proyecto ellos mismos lo elijan, pero en un principio vosotros elegéis los grupos y bueno, también es verdad que hay que decir que cada grupo va a tener diferentes personas y esas personas asumen un rol. El rol, sí es conveniente que le dejéis a ellos libertad para asumirlo, ¿vale? Y bueno, seguimos avanzando. Y bueno, lo que sería el paso número 3 para una experiencia ABP sería la definición del producto o reto final. Digamos que esto es aterrizar en un producto tangible, lo que sería esa pregunta guía tan genérica y tan abierta. También es cierto que aquí los docentes pueden dar libertad, pero recomendamos que cuando uno se está iniciando, pues defina muy bien cuál va a ser el producto final por proyectos que le tienen que entregar. Estos productos finales pues pueden ser directamente una presentación, una campaña, un folleto que tengan que desarrollar, en definitiva algo tangible, ¿no? Algo que se pueda evaluar y sobre todo también presentar. También es muy importante que este producto final lo asociemos a una parte evaluativa. No solamente el docente tiene que pensar sobre lo que quiere que le entreguen, sino también cuáles van a ser los niveles de evaluación que le va a poner. Es decir, en qué estado tendrá que estar cada uno de los proyectos para conseguir una calificación de mayor nivel de excelencia o una pues inferior o hasta deficitaria, ¿no? Es importante que a la vez que se esté definiendo lo que se nos tiene que entregar, pues que sepamos un poco dónde están los límites para poderlo evaluar. Para eso apoyarse en una rúbrica de evaluación
pues es cómodo y además muy, muy útil. Y lo que sería el paso número 4, pues sería la planificación. Los alumnos tienen que presentar un plan de trabajo donde especifiquen claramente las tareas que van a realizar, los encargados de cada una de ellas y un calendario, pues claro, para realizar las mismas. Los 3 siguientes pasos pues serían investigación, análisis y elaboración del producto. En la parte de investigación, ellos tienen ya su pregunta guía en la cabeza y el producto final que tienen que entregar, y bueno, aquí el docente les va siendo su apoyo para que los alumnos elijan dónde y cómo investigan para conseguir ese producto acorde a la pregunta guía que tienen que responder. El docente, si ve que están muy perdidos, pues puede hacer preguntas retóricas o utilizar alguna pequeña psicología inversa para los que vean que no están del todo bien encaminados. Luego está el análisis y la síntesis. Tan importante es saber encontrar la mejor información como saber analizarla. Sus alumnos tendrán que poner en común esta información recopilada, compartir sus ideas, debatir, elaborar hipótesis, estructurar la información y buscar entre todos pues, la mejor respuesta a la pregunta. Y el proceso ya número 7 pues ya será la elaboración, ¿no? Digamos que han investigado muchísima información, la han analizado y la han sintetizado, pues es el momento de adaptar la misma al producto final definido, dando respuesta pues, a esa pregunta guía, pero ahora con un producto. Y las 3 últimas etapas serán las de presentar el trabajo desarrollado y evaluarlo, calificarlo. La 8ª etapa, presentación del producto. Los alumnos tienen que exponer a sus compañeros lo que han aprendido también, no solo el producto final, sino lo que han aprendido en el proceso, y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial, a esa pregunta guía. Pero si vamos un poco más allá, el alumnado pueda presentar el producto fuera del aula, ya lo decíamos antes, para darle un sentido aún más real a lo que han hecho. Imaginad que han hecho un folleto sobre la cultura en la ciudad, sobre la oferta cultural de su ciudad. Pues sería maravilloso que vayan al ayuntamiento, que vayan al concejal, a la alcaldesa, para que les reciba y lo puedan compartir allí. Además hay que compartirlo por las redes, en el blog de clases si tenemos, en Twitter, que estos aspectos se mueven muchísimo en Twitter, en el Moodle de la universidad. Compartirlo es muy importante. 9ª etapa, dar una respuesta colectiva a la pregunta guía. No siempre se hace, pero es muy conveniente que después de hacer todas las presentaciones de los diferentes grupos, se intente llegar entre todos a una solución global para el reto o la pregunta guía. Y por último tenemos la evaluación como 10ª etapa. Decíamos en el punto 3 que habías entregado una rúbrica a los alumnos. Es el momento de que la usen para autoevaluarse y que eso cuente para la calificación. También tú evaluarás y calificarás el trabajo realizado y la presentación del proyecto, pero el tercer elemento de la evaluación es que entre ellos también se evalúen. Tampoco lo hacen todos los profes, pero es muy conveniente. Y bueno, si te decides a llevar eso a cabo, la coevaluación, tenéis que preparar lo que denominamos un contrato de evaluación, que no es más que los alumnos justifiquen propiamente la calificación de los compañeros. Y ya así como último, también consideramos muy oportuno que los alumnos nos evalúen a los profesores por 2 motivos. El primero es que a ellos también les sigue dando más protagonismo en el aprendizaje y el segundo es que nosotros aprendemos de la guía que hemos hecho y mejoramos para los siguientes proyectos. Bueno, son muchos pasos, parecen así explicados y detallados, pero bueno, si volvemos a la slide del principio, a la diapositiva, pues los volvemos a ver. Básicamente, cuando tenemos que hacer un proyecto, estos 10 pasos son prácticamente los más recomendables. Lo primero, como siempre, se selecciona un tema. Es bueno que el tema sea lo más amplio posible de forma conceptual y que la pregunta guía pues también lo sea. Una pregunta guía que será la que tendrán que responder gracias a su trabajo. Formamos los equipos y definimos el producto que nos tienen que entregar. Es decir, aunque el tema lo hayamos definido de una forma muy amplia, lo concretamos y lo hacemos tangible a través de un producto a entregar. Un producto que además tenemos que marcar claramente cómo se va a evaluar en el momento que lo estamos desarrollando. No se puede improvisar y dejar para el final. En el momento que se crea ese producto, se define de lo que nos tienen que entregar, tenemos que tener claro cómo lo vamos a evaluar. Los alumnos planifican, investigan y hacen un análisis y síntesis con el fin de elaborar pues, dicho producto, de transformarlo en el objeto, producto tangible que nosotros les hemos indicado. El mismo se presenta, se hace una respuesta global un poco a la pregunta inicial que motivó todo este proyecto y finalmente pues evaluamos. Y ya vamos a finalizar con unas recomendaciones sobre herramientas a utilizar que sirven para facilitar el aprendizaje basado en proyectos.
La parte de herramientas necesarias está focalizada en distintas partes del proceso, como son la evaluación, el desarrollo de contenido y la parte comunicativa. Ahora estáis viendo un creador de rúbricas, que es Rubistar. Ángel os comentó que para la evaluación es necesaria una rúbrica y a través de esta herramienta podemos crear una rúbrica de una manera bastante sencilla y es necesaria la rúbrica. Para que esto funcione, para que la evaluación funcione realmente bien, tenemos que crear una rúbrica. Pues os ofrecemos aquí una herramienta para ello. Luego es muy importante, como habréis visto, que hay tantas etapas, hay que planificar, hay que crear un producto, que todo tiene que estar de alguna forma planificado, documentado. El propio producto es un documento en sí en muchas ocasiones, ¿no? Lo que hay que entregar. Entonces, pues es importante también tener una serie de herramientas que nos apoyen a dicha labor. Según vemos a muchos docentes que utilizan esta metodología, el pack este de Google, que muchísima gente conoce, no solo por el correo electrónico, también por las carpetas compartidas de Google Drive o los documentos en línea que se pueden crear, pues suele servir de muchísimo apoyo para esto. De hecho, hasta el propio calendario que tiene este paquete de herramientas de Google se puede utilizar como elemento de planificación. La verdad que vemos que muchísimos docentes los utilizan y sobre todo pues fomentan online lo que es el trabajo colaborativo. Se puede fomentar hasta el extremo que queramos. A veces cuando uno piensa en aprendizaje basado en proyectos se imagina a alumnos trabajando en un grupo alrededor de una mesa, pero tenemos herramientas como estas que nos permiten trabajar colaborativamente en diferentes lugares del mundo sin apuros. Por lo cual se puede flexibilizar, digamos, esa idea de aprendizaje a la localización exacta donde tengan que estar los alumnos. Y bueno, y respecto a la parte comunicativa, pues hay muchísimas. No, hay muchísimas herramientas de comunicación, pero es que vosotros sois profesores universitarios y como habitualmente estamos en contacto con vosotros, pues nos damos cuenta que por lo general en vuestra institución ya suele haber una perfecta herramienta comunicativa que son vuestros campus virtuales. Por lo general funcionan en tecnología Moodle o en tecnología Blackboard, pero bueno, hay un poco de todo, dependiendo de la universidad y el proveedor que tenga para este servicio. Y bueno, y ahí tenéis muchísimas herramientas para poderos comunicar, un lugar donde y en definitiva pues hacer el propio seguimiento. También en esta slide pone redes sociales. ¿Por qué? Pues porque la verdad que el aprendizaje basado en proyectos, como habéis oído, tiene una parte de presentación. Cada vez es más habitual ver a muchísimos docentes que lo que hacen es exponer, digamos, sus experiencias trabajando, y no solamente los docentes, sus propios alumnos también, en esta red social. La verdad que es un lugar de presentación. Cristóbal hablaba de un ayuntamiento, por ejemplo, donde poderlo presentar si tuviera algún tipo de relación, pero es que en Internet todo tiene relación con todo porque todo el mundo está allí. Por lo cual vemos que sobre todo en Twitter muchos docentes utilizan esta red social para hacer esa parte de presentación de las etapas que se suelen llevar en aprendizaje basado en proyectos. Y siguiendo con esta parte de herramientas, pues ahora Jael también nos va a presentar unas herramientas muy útiles para el aprendizaje basado en proyectos. Gracias, Ángel. Sí, bueno, como tanto Ángel como Cristóbal han hablado sobre desarrollo de habilidades, actitudes, trabajo colaborativo, desarrollo de autonomía y responsabilidad, sentido práctico y utilidad, y también sobre ideas que ayudan, digamos, a la empleabilidad de los alumnos, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja con nuestros simuladores y lo que nosotros queríamos, aparte de las herramientas que ellos han comentado que están al alcance de vuestra mano y que seguramente ya muchos de vosotros la utilizáis, queríamos contaros dos herramientas de Pearson que también os pueden servir, digamos, para todo esto. Son dos simuladores en concreto, uno es para estrategia y otro es para marketing. ¿Vale? Tenemos por un lado My Strategy Experience, que por ejemplo en el caso de esta herramienta tiene el objetivo del desarrollo de una estrategia en la que los alumnos se sitúan como directivos de una empresa de publicidad y tienen que diseñar una estrategia de comunicación, ¿no? Y tienen que pasar por tres fases, digamos, decidiendo desde dónde están, a dónde quieren llegar y un poco los pasos que tienen que seguir para llegar a ese objetivo. Parte de ese simulador es que tienen que organizar, por ejemplo, la agenda de unas board meetings, ¿no? De unas reuniones directivas donde tienen que decidir qué temas van a tratar y qué decisiones se van tomando, ¿no? Y esta herramienta en concreto, por ejemplo, tiene la particularidad de que según las decisiones que van tomando, eso va afectando al valor que tiene en bolsa la empresa, ¿no? Entonces, como cada decisión y la estrategia que vayas haciendo y los planes que vayas tomando,
puede afectar el valor de la empresa en bolsa, ¿no? Entonces, es por daros un ejemplo. Y es, digamos, intenta situarse desde un punto tan real que incluso no puedes dar marcha atrás. Una vez que has tomado la decisión y vas adelante con ello, pues ya no tienes opción de ir hacia atrás, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. El otro simulador es de marketing, My Marketing Experience, y bueno, tiene como objetivo en este caso que los alumnos desarrollen un plan de marketing para el mercado de hombres y mujeres en la industria de los vaqueros. Entonces, este, por ejemplo, estaría más relacionado con el producto final que comentaba Ángel en el paso 3, en el que esta herramienta no es teórica, sino por el contrario es una herramienta práctica y tiene el objetivo de desarrollar habilidades de comunicación, análisis de datos, trabajo en equipo, definición de objetivos, aplicación del marketing en un caso real y cómo, por ejemplo, podría ser el caso de hacer una campaña y luego incluso tener que presentarla a todos sus compañeros, ¿no? Y las decisiones que eligieron a lo largo de las 7 Ps, ¿no? Las 7 Ps del marketing y cómo pueden utilizarlo a lo largo al final de clase o a lo largo del trimestre. Entonces, bueno, pues os queríamos contar un poco sobre estas herramientas y de hecho en concreto para My Marketing Experience en noviembre tenemos una competición internacional que le hemos llamado The Pearson Challenge. En nuestra web, en pearson.es, en la sección de universidad vais a poder encontrar información sobre este reto si quisieseis participar. Y bueno, si tanto de cualquiera de estos dos simuladores o del Pearson Challenge quisieseis recibir más información o una demo de estos productos, pues nos podéis inscribir sin problema a marketinguniversidad@pearson.com y si no también os daré mi email al final de la sesión en el caso de que queráis escribirme a mí directamente. Así que bueno, con esto que hemos comentado, damos fin a la sesión. Esperamos que haya sido interesante y clara, pero sobre todo útil. Ahora tenemos unos minutos de preguntas, que era para nosotros importante dejar unos minutos de preguntas. Así que bueno, nos podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Habíamos apuntado una de Íñigo Oleagordia, que no sé si le hemos contestado, yo creo que sí, pero bueno, decía qué parte del temario debe abarcar un proyecto. Entonces, no sé si queréis abarcar más o... Sí, vamos a profundizar un pelín más, porque suele ser el mayor miedo que tienen los docentes a la hora de encarar este inicio. No tiene que abarcar muchísimo, porque a veces un proyecto abarca solo una parte. Entonces, con el proyecto vamos a trabajar esa pequeña parte y el resto lo vamos a hacer de la forma que lo hemos hecho siempre. Hemos estado diciendo que vamos a hacerlo poquito a poquito. No todo tenemos que hacerlo de primeras con aprendizaje basado en un proyecto. Entonces, tomas una parte del temario en la que creas que te vas a sentir cómodo, en la que creas que los alumnos se van a ver beneficiados, y el resto lo trabajas de la manera más tradicional tuya, como siempre lo has hecho. Entonces, no tengas miedo de que no abarque o pienses que no vas a llegar al temario. Suele ser, ya digo, uno de los miedos mayores. Vale, gracias, Cristóbal. Miguel Atencia comenta si hay alguna herramienta de back channel pensada para usar en clase. No sé si se ha solucionado la pregunta con las herramientas que han presentado aquí o si te referirás a algo más específico. Así que no sé si con esta pregunta tenéis suficiente información para comentar algo más sobre lo que se refiere. Dice, algo así como este chat, pero más light, ya que la parte de presentación es presencial. Entiendo que a lo mejor será para alguna herramienta para alguna presentación. No, bueno, lo que es la parte de backchannel es, digamos, hasta donde llega mi conocimiento, es básicamente pues un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no? Herramientas que de alguna forma nos permiten hacer estas reuniones de forma online, pero luego a su vez te permite como lanzar preguntas en el momento, ¿no? A la vez. La verdad que cualquier herramienta a día de hoy de videoconferencia lo tiene como tal. De hecho, yo presentaba el paquete de herramientas de Google y, por ejemplo, hemos visto a muchos docentes que lo utilizan para no solamente como una herramienta de videoconferencia, sino también para poder lanzar determinadas preguntas y cuestiones. En la versión estándar no viene, pero luego se pueden instalar diferentes plugins como el de dibujo y demás, y se pueden hacer, como es el espíritu siempre de Google, que es todo muy, muy colaborativo. Así que, pero bueno, la verdad que es profundizar un poco en cualquier herramienta a día de hoy de casi videoconferencia, porque ya casi todas te permiten hacer estas opciones. Gracias, Ángel. Pregunta Jaime Ortega, ¿cuánto tiempo llevaría cada uno de estos proyectos?
no hay respuesta cerrada. Hay proyectos que duran 3 semanas, otros proyectos que en 4 sesiones se pueden desarrollar, hay proyectos que duran medio cuatrimestre. Dependiendo de los objetivos y contenidos que selecciones, va a durar más o menos. No podemos decir que sea de 4 sesiones, 8 sesiones, 12 sesiones. Depende de lo que vayas a elegir y tus objetivos. No está fijado en el ABP. Aunque bueno, una buena forma, que lo comentamos además esta mañana también, es la parte evaluativa. O sea, piensa más o menos cuánto va a contar de la nota final ese proyecto, y de alguna forma ya el docente puede sacar en su cabeza el esfuerzo y por extensión pues el tiempo que tiene que durar. Por eso siempre yo incidía mucho en la parte de evaluación. Es muy importante desde el minuto cero que hagamos algo, ver cómo esto se va a evaluar, ¿no? Y de ahí pues, muchas veces ya nos centra y organiza y estima los tiempos que tenemos que invertir, no solo nosotros, sino lo que le vamos a pedir a nuestros alumnos que inviertan. Nos comenta Fátima Adrio, ¿cuáles serían las principales diferencias con Flip Classroom? Ha asistido a la sesión de esta mañana y ve similitudes y, bueno, quisiera saber principales diferencias con Flip Classroom. Bien, pues son cosas no que sean, son diferentes, pero son realmente muy complementarias. Flip Classroom lo que viene siendo es invertir tiempos y espacios. Los alumnos consiguen la información fuera de clase y la utilizan dentro de clase. Entonces, es muy interesante que si tú das la vuelta a la clase y das el contenido antes de la sesión, los alumnos en la sesión presencial hagan ABP dentro del aula y tú guíes ese ABP. Entonces, más bien son complementarias y, de hecho, es muy recomendable que se complementen. Fenomenal. Aquí comenta Coro de la Cava. ¿Es recomendable utilizar ABP en el primer curso de un grado? Si es así, ¿hay algún consejo específico que podáis darle? Pues ABP se utiliza en todo el sistema educativo. En todo el sistema educativo. Los chicos de primaria, yo lo he probado en primaria y funciona realmente bien. En secundaria funciona, en bachillerato, incluso los profesores de segundo de bachillerato, que ya sabéis que los chicos están deseando sacar buena nota y prepararse bien para la selectividad. Da igual el nivel. Perfectamente se puede en primero, claro. Fenomenal. Tengo aquí otra pregunta. Bueno, ¿de dónde encontraréis la presentación? Sí, os la haremos llegar por email a todos los registrados a las sesiones. Y si hay alguna metodología sencilla para guiar la fase de análisis y síntesis, porque normalmente no saben hacerlo, bueno, pues si podéis, si conocéis alguna metodología, alguna recomendación para estas dos partes mencionadas. Bueno, básicamente, sobre todo, definir muy bien el producto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el análisis y síntesis es digamos que en la fase de investigación es como conseguir mucho material en bruto, y luego la elaboración del producto es transformarlo en el producto final. Yo creo que la mejor forma de estar seguros es definir mucho el producto final, ¿no? Si desarrollamos el producto final mucho, lo que son sus características, de alguna forma les estamos haciendo preguntarse muchas cosas sobre el material que tienen que buscar y que tienen que analizar. La verdad que lo que siempre vemos en las experiencias de fracaso, que son las que más vemos, en las que más queremos ver y analizar porque han fracasado utilizando esta metodología u otras, es que los productos no estaban bien definidos. Entonces es muy difícil que el alumno investigue bien y que analice bien si el producto no está bien definido. Yo creo que si sabemos definir muy bien el producto con su parte evaluativa, incluso esa parte evaluativa se puede hasta compartir con los alumnos, no tiene por qué ser secreta ni mucho menos. Esa es la mejor metodología para que ellos sepan ya lo que tienen que analizar y llevar a cabo. Fenomenal, Ángel, gracias. Aquí hay algunas preguntas relacionadas con el tema de trabajo en equipo. Antonio Carretero dice, ¿cómo pensáis que se debe evaluar al individuo a partir del trabajo en equipo? Y por otro lado, hay una pregunta parecida, bueno, un poco relacionada con el tema de qué pasa con la evaluación de equipos en las que surgen problemas. Entonces, por un lado, ¿cómo evaluar en equipo a nivel individual? Y si hay en el equipo, si hay algún problema relacionado con el tema de equipos. Sí, a veces surgen problemas, a veces dentro de los grupos. Normalmente el docente evalúa y califica al grupo en su conjunto
y califica el producto final que entrega ese grupo y que explica a los demás compañeros de ese grupo. Pero para eso también sirve la coevaluación, para que los alumnos evalúen y califiquen a los compañeros. Y por eso también están los roles, por eso también la importancia de los roles. Si se reparten bien los roles, es más fácil que cada uno asuma su trabajo. Si somos capaces de llevar el ABP, no solo que lo hagan fuera del aula, sino dentro del aula, permitirles que también lo hagamos dentro, lo controlaremos mejor. Si todo el trabajo del ABP va a estar fuera del aula, va a ser muy difícil que nosotros califiquemos la parte individual y lo dejamos en sus manos y son ellos los que se evalúan entre ellos. Eso sí, siempre les preguntamos si hay problemas y siempre estamos pendientes, evidentemente. Sí, aquí comentan que incluso los criterios de evaluación se podrían consensuar con los alumnos. Sí, claro, sí. De hecho, sería muy enriquecedor. Le estamos dando más protagonismo a ellos, evidentemente. Fenomenal. Y aquí Rafael Sánchez, relacionado también un poco con el trabajo, pregunta, ¿cuántos componentes debe tener cada grupo de trabajo? Entiendo integrantes. Pues si tenéis pocos alumnos, 3, 4, maravilloso. Si tenéis muchos alumnos en vuestra aula, pues tendréis que hacerlo de 5 o 6. 3, 4, mejor. Fenomenal. Creo que no me he saltado ninguna pregunta. Si es así, disculpas, pero no os quiero quitar mucho más tiempo. Os agradezco muchísimo todas las preguntas que nos habéis hecho llegar. Bueno, vamos a hacer lo más posible para dejar un último minuto para hacer el cierre de la sesión. Así que bueno, comentaros algunas cositas importantes que también han surgido, algunas preguntas ahora al final. Entonces, bueno, os comento, ¿no? Vamos a hacer un cierre y algunas cosas a recordar. Esta sesión ha sido grabada y se compartirá junto con la presentación, con enlaces y ejemplos. Esto se enviará a todas las personas que se hayan registrado a esta sesión, con lo cual vais a contar con ello, no os preocupéis y os lo enviaremos por email en las próximas semanas. Y también en ese email os haremos llegar una encuesta de satisfacción, porque como sabéis, vuestra opinión es muy importante y vuestras sugerencias también, ¿no? Y queremos saber cualquier recomendación que nos queráis hacer llegar. Por otro lado, para aquellos que estuvieseis interesados en una formación más en profundidad sobre este tema, os podemos preparar un programa de formación más personalizado para vuestra institución o escuela de negocios o empresa, así que no hay ningún problema, nos contactáis y me podéis escribir a este email que tenéis en pantalla para solicitar más información. Y luego, por otro lado, también nos estabais preguntando sobre el diploma digital de participación. Sí, nos lo podéis hacer llegar, ya sea a través de nuestra web, hay un email que es el de marketinguniversidad@pearson.com. Si nos lo enviáis ahí, mejor, pero bueno, en el peor de los casos aquí tenéis también mi email y me lo podéis solicitar ahí. Entonces lo enviaríamos por email en PDF a aquellos que lo solicitéis. Y luego ya por último, y no menos importante, queremos comentaros sobre el regalo. No sé si habréis visto nuestra web, comentábamos sobre un sorteo que haremos entre los asistentes a esta sesión en concreto. Y bueno, para este caso sortearemos un ebook, el ebook de medios, recursos didácticos y tecnología educativa. Así que bueno, era un pequeño regalo que os queríamos hacer por vuestra participación y por estar tan involucrados y por asistir a la sesión. Así que bueno, haremos un sorteo de este ebook. Lo comunicaremos al ganador con su permiso, por supuesto, a través de nuestros canales sociales. Y nada, ya cierro con nuestro lema de Pearson Always Learning, siempre aprendiendo. Lo que digo en todas las sesiones, ¿no? Que todo sea nunca dejar de aprender. Nuevamente, gracias a todos porque he visto que hay gente que ha estado en todas las sesiones o en varias sesiones que hemos estado dando, así que muchísimas gracias por vuestro interés. Y gracias nuevamente a Ángel y Cristóbal por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones y por vuestra profesionalidad. Muchísimas gracias. Y al resto, hasta pronto. Si nos vemos en la próxima sesión de gamificación que tenemos el próximo martes, estáis más que bienvenidos. Y para el resto, pues hasta pronto también. Muchas gracias. Gracias.